Amado Dios, ante ti venimos tus hijos, primeramente para pedirte perdón de los pecados y también para rogarte que tu Santo Espíritu more en cada corazón, para poder entender este mensaje del profeta Jeremías. Amado Dios, oramos por todos los hermanos en el mundo entero que hacen tu voluntad, que obran, que tienen frutos del Espíritu Santo, que visitan a los enfermos, que son misericordiosos, que visitan a los que están en las cárceles, los que hacen la obra misionera. Bendice, Padre, a tu pueblo. Protégelo para que no caiga en el mismo error en que cayó tu pueblo Israel. Que esta lección sirva para concientizar las mentes de la misión que tenemos que hacer. Amado Padre, que se haga, Señor, tu santa voluntad en cada uno de nosotros. Te lo rogamos siempre confiando en los méritos de Jesús. Amén. Seguramente que te habrás preguntado, ¿por qué muchas naciones aún no conocen a Jesús? Desde el principio, el plan de Dios fue que la nación de Israel fuera un canal de bendición para el mundo. Y eso se lo dijo a Abraham, ¿no es cierto? En ti serán benditas todas las naciones. Su propósito era que por medio de su pueblo, la luz de la verdad llegara a todas las naciones. Sin embargo, Israel falló en su misión. Y en lugar de compartir el conocimiento de Dios, lo guardaron solo para sí. Y peor aún, adoptaron costumbres paganas que oscurecieron su testimonio. Pero a pesar de ello, Dios no abandonó su plan sobre las demás naciones. Aunque muchas de ellas vivían en corrupción, en idolatría, en injusticia, el Señor en su misericordia no las destruyó inmediatamente. Sin embargo, cuando su maldad persistía y afectaban a otros pueblos, incluso a Israel, Dios enviaba juicios como una forma de frenar la injusticia y llamar al arrepentimiento. El castigo divino no solamente era una expresión de justicia, sino también una oportunidad para que esas naciones reconocieran al único Dios verdadero. Las profecías dirigidas a las naciones no solo muestran juicio, sino también el profundo deseo de Dios de salvar a todos, aun cuando su pueblo no fue fiel al llamado de ser luz entre las naciones. Su plan de redención siempre ha sido universal y su paciencia una muestra de amor por cada ser humano. Eso vamos a estudiar el día de hoy. El tema se titula Profecía a naciones vecinas. Saludos, mis queridos hermanos, y bienvenidos a este hermoso estudio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué profecía dio Jeremías de parte del Señor con respecto a las naciones que rodeaban a Judá? ¿Quiénes serían los instrumentos en la ejecución de los juicios sobre estas naciones paganas? Vamos a estudiar el libro del profeta Jeremías, capítulo 46, versículos 1, 26 y 28, que dicen lo siguiente: palabras de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Tu siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice la palabra del Señor. A través del profeta Jeremías, Dios revela que Él es el Señor, no solamente de Israel, sino de todas las naciones.
Ninguna está fuera de su autoridad, ni exenta de rendir cuentas ante él. Egipto, Moab, Amón, Edom, Babilonia y otras naciones vecinas fueron objeto de advertencia, fueron objeto de juicio por su pecado, por su arrogancia, por la idolatría, y que su santidad demanda una respuesta, tanto de pueblos como de personas. El Señor observa no solamente nuestras acciones, sino también las motivaciones del corazón. Muchas de estas naciones confiaban en sus ejércitos, en sus riquezas o en sus ídolos, pero al final ninguna de estas fortalezas para ellos pudo sostenerlas cuando vino el juicio de Dios. Así también nosotros corremos el peligro cuando buscamos seguridad en lo que es pasajero, posesiones, influencias o incluso en nosotros mismos. Dios, mis hermanos, no se complace en castigar, pero nos disciplina para que reconozcamos que solo en Él hay verdadera esperanza, verdadera justicia, hay vida. Su corrección es una muestra de su amor que nos llama al arrepentimiento antes de que sea tarde. ¿Qué profecías pronunció Jeremías contra las naciones vecinas? Primero, Dios está juzgando a las naciones por su pecado, por su orgullo, idolatría y su trato hacia Judá. Eso dice el versículo 1, ¿no es cierto?, del capítulo 46. Dios dio a Jeremías un mensaje directo contra las naciones vecinas de Judá. Esto incluye varias profecías sobre Egipto, sobre Moab, sobre Amón, sobre Edom, Babilonia, entre otras. Segundo, Dios trae juicio y también ofrece restauración si hay arrepentimiento. Dios entregará a esos países en manos de Babilonia, en manos de Nabucodonosor. Sin embargo, hay una promesa de restauración. Algunas naciones volverían a ser habitadas como antes. Hay un tercer aspecto aquí. Dios disciplina a su pueblo con amor, pero juzga con severidad a las naciones que se rebelan contra él. Las naciones involucradas eran todas aquellas donde Judá fue esparcida. La profecía dice que Dios destruiría completamente a las naciones que rodeaban y oprimían a Judá, pero a su pueblo lo corregiría con justicia, no lo destruiría por completo. Todos fueron entregados al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y también a sus siervos o a su ejército, ¿no es cierto? Dios en su soberanía usó al imperio de Babilonia como instrumento de juicio contra las naciones paganas, como Egipto, Moab, Amón, Edom, entre otras. Aunque Babilonia era una nación pagana e idólatra, Dios la utiliza como un martillo para quebrantar a otras naciones. Incluso el juicio sobre Judá fue ejecutado por medio de Babilonia. Pero a diferencia de las demás naciones, a Judá se le prometió restauración y no destrucción total. Tú, Babilonia, me has sido por martillo y por armas de guerra, dice Jeremías capítulo 51, versículo 20. Mis hermanos, la enseñanza es que Dios puede usar incluso a reinos impíos para cumplir sus propósitos soberanos. Dios está en el control de la historia y puede levantar o derribar naciones conforme a su justicia. También nos enseña que el juicio comienza por la casa de Dios, pero con propósito correctivo, mientras que las naciones que rechazan persistentemente a Dios enfrentan juicio definitivo. Ahora, pon atención al versículo 28. Vamos a leerlo nuevamente.
Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el versículo. ¿Has observado bien el versículo? ¿Por qué dice Jacob? ¿Y por qué nos dice Israel? ¿Sabes por qué? Porque Jacob enfatiza la humanidad, la debilidad y la necesidad de redención del pueblo. El nombre Jacob en la Biblia, mi hermano, representa al hombre antes de ser transformado por Dios. Fue el nombre original del patriarca antes de que Dios le cambiara de nombre a Israel, ¿no es cierto? Eso está en Génesis capítulo 32, versículo 28, que significa el que lucha con Dios y vence, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios llama a su pueblo Jacob, muchas veces lo hace para subrayar su debilidad, su pasado y su necesidad de corrección a su estado de humillación, como lo es en este caso, por ejemplo, que Dios dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Así dice Isaías capítulo 41, versículo 14. Aquí también se usa Jacob para hablar de un pueblo débil, pero amado y protegido por Dios. Dios se dirige a su pueblo con ternura patriarcal. Ese es un gran aspecto. Al usar a Jacob, Dios está hablando de forma personal, recordando su pacto antiguo con los patriarcas. Es como si dijera, aunque estés débil, caído o necesitado, sigo siendo tu Dios, como lo fui con Jacob, tu padre. Hay un tercer aspecto aquí que es muy importante. En contraste con las naciones, Jacob no será destruido completamente, dice el versículo. Las naciones paganas serían destruidas completamente por su pecado. Pero Jacob, el pueblo del pacto, será corregido con justicia, pero no exterminado. Es como decir, aún en tu debilidad te pertenezco. No te dejaré destruir como a los demás. Entonces, cuando Dios nos llama a Jacob, no es para condenarnos, sino para recordarnos nuestra identidad que está en proceso. Él ve nuestra debilidad, nuestra historia, pero también ve su propósito cumplido en nosotros. Aun cuando nos disciplina, lo hace como un padre que corrige a su hijo amado. Aunque fallamos, no nos desecha, sino que nos forma. Y eso es lo bonito, ¿verdad, hermanos? Eso es nuestro Padre Celestial, misericordioso, bondadoso, perdonador, mi hermano. ¿Qué profecía dio Jeremías de parte del Señor con respecto a las naciones que rodeaban a Judá? Dios juzgaría a las naciones vecinas por medio de Babilonia, pero a Judá la corregiría sin destruirla. ¿Quiénes serían los instrumentos en la ejecución de los juicios sobre estas naciones paganas? Los instrumentos del juicio serían Nabucodonosor, rey de Babilonia, y su ejército. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 24. ¿Qué profecías se dieron con respecto a Egipto? ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 46, versículos del 13 al 19? Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca, porque ha sido derribada tu fortaleza. No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá.
hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador, dice la palabra de Dios. A ver, ¿cuál es el contexto aquí? Este versículo introduce una profecía. Es un mensaje directo de Dios a través de Jeremías anunciando una invasión. ¿Quién es el instrumento de juicio? Es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este rey es visto como instrumento de Dios para ejecutar juicio, incluso sobre naciones paganas. El afectado por el juicio es Egipto. La profecía dice que Babilonia va a atacar y herir la tierra de Egipto. Egipto es condenado por su orgullo, idolatría y confianza en el poder humano. Esta profecía, mis hermanos, se vincula con el tema recurrente de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. La espada, dice, es decir, la guerra. La invasión ya estaba cerca, se avecinaba la destrucción. ¿Cuál es el mensaje? Es un llamado urgente a alertar las ciudades principales de Egipto, Migdol, Menfis y Tafnes. El tono del mensaje es alarmante, es militar, por tanto es urgente. El versículo 15 dice, ¿por qué has sido derribado tú, valiente? No pudo sostenerse porque Jehová lo empujó. Esto significa que hasta los soldados más valientes de Egipto iban a caer. La causa no solo fue estrategia militar, Dios mismo intervino para derrotarlos. Entonces, la derrota de Egipto fue un juicio divino. ¿Qué imagen tendría Egipto, mis hermanos? Su imagen sería de confusión y de caos, por supuesto. Muchos soldados caen y otros huyen desmoralizados. ¿Cuál fue la reacción de muchos? Los mercenarios o los aliados extranjeros en Egipto planean huir a sus países de origen. Entonces, la profecía dice que la derrota será tan completa que ni siquiera los extranjeros querrán quedarse a luchar. Ahora, observa bien el versículo 17. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Es decir, significa que hay una acusación. El faraón ha fallado, dicen. El faraón dejó pasar el momento de prepararse o actuar, le reclaman, ¿no es cierto? Es que el juicio incluye la crítica al liderazgo político, mientras que la profecía dice, Egipto será vencido por la mala administración y liderazgo ineficaz del faraón. Pero además de narrar los detalles de los acontecimientos, el Señor también dice, vivo yo, dice el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, vendrá. Es el juramento divino. Dios garantiza la veracidad de esta profecía. Y hay una comparación poética aquí. Así como el monte Tabor y el Carmelo son inamovibles e imponentes, así segura será la llegada del juicio. Es decir, la profecía afirma que Nabucodonosor vendrá con fuerza y certeza. Entonces Dios llama a Egipto a que se prepare para el exilio o para el cautiverio. La imagen final sería que no quedará nadie. Todo sería ruina total. Menfis, una de las capitales y gran ciudad, sería totalmente desierta y destruida. Egipto en Apocalipsis representa incredulidad y rebelión contra Dios, ¿no es cierto? Esta profecía se cumplió, mis hermanos, unos años después de la caída de Jerusalén, que fue en el año 586 a.C. El cumplimiento fue entonces entre los años 586 y 567, algo así aproximadamente. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? Mucho, mis hermanos. Primero, aprendemos no confiar en el poder humano.
Egipto confiaba en su poder militar, en sus alianzas y en su idolatría de grandeza, pero cayó. Hoy el mensaje sigue siendo el mismo, ¿cierto? Y es claro, solamente confianza en Dios. No se debe confiar en estructuras humanas, gobiernos, economía, ciencia. Ve, mi hermano, el creyente fiel no debe poner su seguridad en políticos, tecnología, dinero o influencias en tiempos de crisis, ya sean personales o globales. Solo Dios es la fuente segura. Dios juzga a todas las naciones, no solo a su pueblo. Jeremías no profetiza solamente contra Judá o Israel, no, sino que también profetiza contra potencias extranjeras como Egipto. ¿Qué enseña esto hoy? Que Dios es soberano sobre todos los países. Ningún país moderno o desarrollado, rico o poderoso que sea, está fuera del alcance del juicio divino si se opone a sus principios. ¿Sabes, mi querido hermano? Dios nos llama a vivir como luz en medio de una sociedad corrupta, sin comprometer los principios del reino de Dios. Tercero, Dios da advertencias del juicio. La profecía fue un aviso claro y anticipado. Egipto tenía tiempo para reaccionar, pero no lo hizo. La lección para hoy es que Dios sigue enviando advertencias por medio de su palabra. La profecía, la conciencia y los acontecimientos actuales, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, hay que preguntarnos aquí, ¿estamos escuchando la voz de Dios en medio del ruido del mundo? ¿Qué más encontramos aquí? El versículo nos dice, no posponga lo que Dios te pide hoy. Eso dice Jeremías capítulo 46, versículo 17. Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado, dice. Es decir, el faraón falló porque no actuó cómo ni cuándo debía. Ignoró el tiempo que Dios le había dado para actuar. ¿Y qué aprendemos aquí? La enseñanza es que Dios te da oportunidades, te da un tiempo de gracia para arrepentimiento, pero ese tiempo no es eterno. Entonces, mi hermano, postergar la obediencia espiritual, el arrepentimiento, cambios o decisiones importantes puede llevar a consecuencias permanentes. 5, el Señor nos dice, prepárate espiritualmente, el juicio vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora, hija de Egipto, dice el verso. El mensaje es simbólico hoy. Cuando dice prepárate, no es para un exilio físico, sino para eventos finales y decisiones espirituales decisivas. Entonces, fíjate, hermano, el mundo se encuentra en juicio investigador. Por tanto, es tiempo de fortalecer nuestra relación con Dios y vivir con fidelidad, incluso si el mundo se desmorona. Tú puedes ver el mundo desmoronarse a nuestro alrededor, pero Dios estará junto con su pueblo. Hermanos míos, jamás regresemos a Egipto. Egipto es el viejo sistema de vida, es la esclavitud del pecado, es la vida lejos de Dios. Representa una confianza carnal, humana, en lugar de una dependencia del Señor. Las dependencias de sistemas humanos, en vez de confiar en el poder y la dirección de Dios, hermanos míos, debe ponernos a reflexionar y aceptar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué profecías se dieron con respecto a Egipto? Egipto sería invadido y derrotado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice, hermanos, la pregunta número 3? ¿Cómo describió el profeta Jeremías el juicio venidero sobre los filisteos? ¿Qué ilustración se utilizó para representarlo? Seguimos estudiando el hermoso libro del profeta Jeremías, capítulo 47, versículos del 1 al 4. Palabras de Jehová que vino al profeta Jeremías
acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán, todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. El profeta Jeremías ahora profetiza juicio contra los filisteos, que era un antiguo pueblo enemigo de Israel, ubicado en la región costera del sureste de Canaán, lo que hoy sería parte de Gaza o la franja de Gaza moderna, que limita con Egipto al sur y con Israel al este y norte, ¿no es cierto? Jeremías describe el juicio como un evento aterrador, inevitable y devastador, dirigido por Dios mismo. Los elementos claves son subida de aguas del norte. En el lenguaje profético de la Biblia, las aguas a menudo simbolizan pueblos, ¿no es cierto? Simbolizan multitudes de gente, especialmente cuando se habla de invasiones, de juicio o confusión. Entonces representa una invasión militar poderosa. Eran los babilonios que venían del norte, geográficamente respecto a Judá. Los babilonios no solo buscaban someter a Judá y derrotar a los egipcios, sino que aspiraban a dominar toda la región como parte de su imperio. Desde el norte avanzarían con tal fuerza que abrumarían a los filisteos, como lo hace una inundación que cubre y arrastra la tierra. Estas aguas se convierten en un torrente incontrolable que inunda toda la tierra, destruyendo todo a su paso. Es una imagen de destrucción total, mis hermanos, simbolizando que no hay escapatoria ni refugio. ¿Qué causaría entonces este torrente? Sin duda que causaría clamor y desesperación. Los hombres clamarían y llorarían, dice. Es una expresión de pánico colectivo. En el versículo 3, el terror es tan grande que los padres ni siquiera pueden ayudar a sus hijos. Esto indica que es un colapso social y emocional absoluto. Es una pérdida total de control por el miedo. Es el juicio divino. Dios es quien dirige esta destrucción, no simplemente como una consecuencia política, sino como un acto de juicio divino. Incluso las ciudades fenicias, aliadas como Tiro y Sidón, ellos no pueden ni siquiera ayudar, lo que indica el aislamiento total de los filisteos. Se menciona también al remanente de la isla de Caftor, que hace referencia a los orígenes de los filisteos, implicando que ninguna parte de su linaje quedará sin juzgar. Entonces, mira, mi hermano, el Señor presenta una ilustración magistral de los sucesos. La principal ilustración es: suben aguas del norte. Es un torrente que inunda, dice el versículo 2. Esta es una imagen vivida y poderosa que representa una fuerza destructiva imparable, como la inundación repentina. Usted ha visto cuando caen los huaicos, por ejemplo, ¿no es cierto? O viene una inundación tremenda con agua. No hay nadie quien la pare. Mi hermano? Significa desesperanza. No hay forma de contener o resistir una inundación de esa magnitud. Es el avance militar de Babilonia, que invade como una marea creciente llevándose todo. Entonces, el profeta describe los juicios de Dios para las naciones enemigas de Judá. Ahora, ¿qué significa todo esto espiritualmente? Los filisteos representan la oposición persistente al pueblo de Dios. Eran enemigos constantes de Israel, como lo muestra la historia de Sansón, David, entre otros. Por ejemplo, aquí encontramos a Goliat, el gigante filisteo, quien desafió al ejército de Dios viviente. Simbólicamente representa la arrogancia,
la resistencia del mundo carnal contra la fe. El segundo aspecto dice la carnalidad y los valores mundanos. Los filisteos no adoraban a Jehová, sino a dioses como Dagón. Entonces representan todo lo que compite con la devoción verdadera de Dios, el orgullo, la autosuficiencia, la violencia, etc. Y tercero, la influencia del mundo que intenta detener el avance espiritual. Así como los filisteos ocupaban territorio que debía ser de Israel, espiritualmente representan pensamientos, actitudes o influencias que ocupan el territorio del corazón del creyente. ¿Cómo los destruye Jehová? Jehová los destruye a los filisteos espirituales como un río desbordado. Se dice que representa el poder de Dios que arrasa con todo lo que se opone a su voluntad. El Señor mismo destruye todo pecado y libera a aquel que se arrepiente. ¿No es cierto, hermanos? Ninguna estrategia humana o alianza mundana puede resistir el juicio divino. La destrucción de los filisteos es figura de cómo Dios quita obstáculos del corazón del creyente para que su reino avance. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí cómo cuando tú te entregas de corazón al Señor, el Señor hace una transformación en tu vida. Acuérdate que cada uno tiene una lucha todos los días y todo el día, pero no con personas, hermano, no, sino con principados y potestades. Y claro, por supuesto, cuando estás con Cristo, eres vencedor, mi querido hermano. Y eso es lo bonito. Así destruye Jehová a los filisteos. Lo único que tenemos que hacer es reconocer quiénes son los filisteos que nos están atacando. Es mi hermano. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo describió el profeta Jeremías el juicio venidero sobre los filisteos? Como un ataque poderoso e inevitable, enviado por Dios que lo destruirá por completo. ¿Qué ilustración se utilizó para representarlo? Utilizó la ilustración de un torrente de agua que inunda y arrasa todo a su paso, dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. El subtítulo de la pregunta dice caída de los enemigos. Según los escritos de Jeremías, ¿qué instrumento de juicio usó Dios contra Moab? ¿Qué ilustración lo representa? Seguimos estudiando el libro de Jeremías, mis hermanos, pero esta vez el capítulo 25 y 48, versículos 8, 9 y 40 a 44. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará, y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades, y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab, como el corazón de mujer en angustia. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A ver, mis hermanos, cuando Dios se presenta a sí mismo como el comandante supremo de los ejércitos celestiales, es fundamental prestar mucha atención a sus palabras. Esta manifestación muestra su autoridad absoluta y su poder incomparable sobre todas las fuerzas del cielo y de la tierra. Reconocer a Dios en este rol nos invita a tomar en serio las advertencias y promesas, porque quien dirige esos ejércitos tiene la capacidad de ejecutar justicia, de proteger a su pueblo y cumplir su voluntad con precisión y poder. Jamás te olvides de esto. Por eso, escuchar, mis hermanos,
Atentamente cuando Dios habla como comandante de los ejércitos, es clave para entender la magnitud de su soberanía y la seriedad de sus decretos. Los versos presentan profecías sobre Moab, ¿no es cierto? Primero, motivo del juicio. Jeremías profetiza que Moab será castigado por su orgullo, por su arrogancia, por su rebelión contra Dios. Moab confió en su fuerza y también confió en sus alianzas con otros pueblos y se olvidó de Jehová. ¿Cuál fue el castigo? Dios anuncia que enviaría un enemigo poderoso desde el norte. Ese enemigo que era instrumento de castigo, ese martillo que era utilizado por Dios para sus juicios, era Babilonia. Pero para destruir a Moab. Entonces, el Señor levantaría a Nabucodonosor no solo para conquistar a Jehová, sino también contra todas las naciones en derredor. Cuando Jeremías hizo esta profecía, Babilonia se establecía como la potencia mundial dominante al derrotar a los egipcios, rivales en Carquemis. ¿Cuál es la ilustración del juicio aquí? La destrucción, mi hermano, se compara con un fuego que quema los pastizales y árboles de la tierra. Esos hermosos pastizales que tenía Moab. Eran hermosos campos, ¿no es cierto? Este fuego es imparable, dice, consume todo a su paso, dejando el país desolado, sin moradores ni ganado. Moab sería humillado, su ciudad y templos serían arrasados y su pueblo sería llevado al exilio. La destrucción de Moab se describe como imágenes muy vividas y poderosas. Entonces aquí el profeta compara el ataque que sufriría Moab con la llegada repentina y devastadora de un águila que desciende sobre su presa. Usted ha visto al águila, ¿no es cierto? Cuando va repentinamente a su presa. La presa ni se da cuenta cuando el águila ya se la llevó. Esta imagen representa un enemigo rápido, letal y oportunista que ataca con fuerza desde lo alto, sorprendiendo a Moab y llevándose lo que encuentra a su paso. Además, se dice que Moab sería destruido como un incendio que consume los pastizales y árboles, dejando la tierra completamente quemada y sin vida. Es la guerra, ¿no es cierto? El fuego simboliza la destrucción total y la limpieza radical, que no deja nada que pueda ofrecer protección o sustento. El pasaje también menciona que los sobrevivientes serían pocos y estarían en completa desesperación, ya que no habría nadie que pueda salvarlo ni protegerlo. Las ciudades serían saqueadas, los habitantes dispersados, y Moab perdería su fuerza y prestigio. Ya te dije que el águila ilustra esa rapidez y eficacia del juicio divino sobre Moab. Sería un ataque inesperado, violento y total, que arrasa con todo, dejando el territorio vacío y desolado. Mis hermanos, la destrucción de Moab se interpreta como una advertencia contra la soberbia y la confianza en las riquezas y alianzas humanas en lugar de en Dios. Además, se ve como un recordatorio de que el juicio de Dios es inevitable para aquellos que se oponen a él. Hermano mío, la imagen de un águila descendiendo rápidamente simboliza un castigo repentino, firme, inevitable, ¿no es cierto? Moab se había llenado de orgullo, había confiado en sus riquezas, sus ciudades fortificadas y su supuesta autosuficiencia. Lo habían llenado precisamente de orgullo. Había rechazado al Señor y se había burlado de su pueblo. Entonces Dios permitió que el enemigo, que ese martillo que era Babilonia, viniera rápido como un águila, al derribar todo aquello en lo que Moab confiaba. Y esta historia es más que un relato del pasado, nos confronta con una verdad eterna. El orgullo precede a la caída, dice Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Cuando colocamos nuestra seguridad
en lo que tenemos, ya sea trabajo, posición, dinero, talentos, relaciones u otros, en lugar de Dios, estamos caminando por el mismo sendero que Moab. Debemos entender que Dios no castiga por placer, sino por amor y justicia. Sus juicios despiertan corazones dormidos, corrigen caminos torcidos y nos llaman al arrepentimiento, además. El Señor desea que abandonemos toda soberbia y reconozcamos que sin Él no somos nada, mis hermanos. Entonces, debemos de atender el mensaje del Señor. Según los escritos de Jeremías, ¿qué instrumento de juicio usó Dios contra Moab? Dios usó un enemigo del norte para juzgarlo, y ese enemigo era Nabucodonosor. ¿Qué ilustración lo representa? Es un águila que desciende velozmente sobre su presa. Pregunta número 5. ¿Qué otras naciones fueron conquistadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, según los acontecimientos descritos en Jeremías 49? ¿Qué ilustraciones indicaron la destrucción de estas naciones impías? Seguimos estudiando Jeremías, un hermoso libro, mis hermanos, que te invito a leer. Capítulo 49, versículos 2, 17, 18, 26, 28, 34 al 36. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. E Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar y destruir a los hijos del oriente. Palabras de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiero el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Eso dicen los versículos. No solamente Egipto, no solamente los filisteos y los moabitas fueron castigados. El Señor es todopoderoso y con él nadie puede, ¿no es cierto? También castigó a Amón, a Edom, a Damasco o a Siria, a Cedar y a Azor, a Elam. Estas naciones fueron juzgadas por Dios y entregadas en manos de Babilonia, quien fue su instrumento de juicio. Solo que antes de castigar, el Señor, en su gran misericordia, da oportunidades de arrepentimiento. Y las naciones también fueron advertidas antes de ser destruidas. Mira lo que dice Jeremías capítulo 27, versículos del 2 al 8. Esto me dijo el Señor: hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envió un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aún los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambres y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste, dice.
Entonces, aquí estamos viendo también que se inicia el periodo de los reinos importantes en el mundo, ¿no es cierto? Babilonia, los medo-persas, Grecia, Roma. Mi hermano, el yugo simboliza sumisión y esclavitud. Dios manda a Jeremías a usar un yugo de madera, el cual se colocaba sobre los animales de carga. Esta imagen representa que las naciones deben aceptar, deben estar bajo el yugo de Babilonia, y si se resisten serían destruidas. Es que Dios es soberano sobre los países. Dios declara que Él mismo ha entregado a las naciones a Nabucodonosor, llamándolo incluso mi siervo. Esto no significa que Nabucodonosor fuera piadoso, sino que Dios lo estaba usando como instrumento de juicio. También observamos advertencia contra la resistencia. Dios advierte que si alguna nación no se somete al dominio de Babilonia, enfrentará guerra, hambre y peste hasta ser destruida. Entonces, mi hermano, a veces Dios permite que pasemos por periodos difíciles. Ese es un yugo, ¿no es cierto? Eso es para cumplir sus propósitos mayores. Resistirse a lo que Dios permite puede traer consecuencias, peores todavía. Y esto nos enseña que la obediencia a la voluntad de Dios, incluso si parece dura, es siempre mejor que la rebelión. Además, mi querido amigo, nos recuerda que Dios tiene el control absoluto sobre las naciones y los reyes, y usa incluso a reyes paganos para cumplir sus planes. ¿Se da cuenta cómo el Señor es poderoso, mi hermano? El Señor es todopoderoso. Hermanos queridos, Dios dice que la soberbia, la seguridad humana no resisten el juicio divino. Todas estas naciones confiaban en sus fuerzas, sus territorios, sus alianzas que hacían. Pero Dios afirma que no habrá escapatoria cuando decida juzgar. Aquí encontramos un hermoso aspecto. El juicio es tanto histórico como simbólico. Históricamente, muchas de estas profecías se cumplieron cuando Babilonia conquistó esos territorios. Pero simbólicamente muestran que ningún poder espiritual humano que se oponga a Dios permanecerá al final. Que Dios rompe lo que sostiene al enemigo. En el caso de Elam, por ejemplo, arrancar el arco significaba desfallecer la confianza en las armas. En Edom, la comparación con Sodoma marca que todo será consumido y abandonado. ¿Qué dijo el profeta en cuanto a los amonitas? Dios anuncia que habrá alarmas de guerra en Rabá, su ciudad principal, y que será convertida en ruinas. Esto muestra que aún las tierras fuertes y ciudades establecidas no escaparán al juicio divino. De Edom se dice que será objeto de horror, que todos los que pasen se asombrarán por sus heridas, y compara su destrucción con la de Sodoma y Gomorra. Entonces, esto revela que Edom sería completamente arrasada e inhabitable como esas ciudades famosas por el juicio divino. ¿Y qué se dice de Damasco? Contra Damasco, Cedar y los reinos de Azor. Aquí se habla de destrucción de Damasco, de palacios que serían consumidos por fuego, y de que Nabucodonosor atacaría los reinos del este. Indica que el alcance del juicio no se limita al entorno inmediato, sino que se extiende más allá, alcanzando naciones aparentemente fuertes y alejadas. En cuanto a Elam, se profetiza que Dios quebrará el arco. De Elam dispersará a su gente a los cuatro vientos, dice, y destruirá a sus reyes y príncipes. El arco simboliza la fuerza militar o el poder militar, por lo que romperlo significa eliminar su capacidad de defensa. Dispersar a los cuatro vientos indica que los exiliados no regresarán, quedando esparcidos sin restauración inmediata. ¿Y qué sucederá con las naciones? Sabemos que estamos en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Así como Dios juzgó a las naciones antiguas por su orgullo, injusticia y rebelión, las naciones actuales que viven en total desobediencia a Dios también enfrentarán su juicio si persisten en el pecado. La corrupción, la idolatría, la opresión y el rechazo de los principios divinos traen, mis hermanos, graves consecuencias, ya sea a través de crisis internas, de conflictos o colapso moral y social.
Sin embargo, si una nación se arrepiente y busca a Dios, Él aún puede extender misericordia y traer restauración, porque su justicia siempre va acompañada de compasión para quienes se humillan ante el Señor. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz que de verdad han tenido. Por tanto, nadie quedará sin ser juzgado. Todos seremos juzgados, mis hermanos. No hay escapatoria, ¿no es cierto? ¿Qué otras naciones fueron conquistadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, según los acontecimientos descritos en Jeremías 49? Cedar, Azor, Amón, Edom, Damasco, Osiria y Elam. ¿Qué ilustraciones indicaron la destrucción de estas naciones impías? Montones de ruinas, desolación como Sodoma y Gomorra, fuego devorador en los muros, tiendas y ganados saqueados, dispersión por los cuatro vientos, y así. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 24, que lleva por título Profecías a naciones vecinas. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué juicio pronunció el Señor sobre Babilonia a través de Jeremías? ¿Qué objetos se usaron como ilustraciones para describir esta caída? Vamos a estudiar Jeremías capítulo 50, versículos del 1 al 3, versículo 23 y versículo 46. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá a su tierra en asolamiento, y no habrá ni nombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones, dice la palabra del Señor. A ver, mi hermano, el imperio babilónico influyó en todas las naciones vecinas, por lo que era necesario que escucharan este mensaje del Señor transmitido por el profeta Jeremías. Solo que la potencia mundial era también probada por Dios. El Señor está dando aquí un mensaje directo, no solo contra la ciudad de Babilonia, sino contra toda la nación del imperio caldeo, que era la dinastía reinante de la época. Jeremías es el mensajero que transmite esta profecía y dice que Dios hable contra ella. Ningún imperio, por grande que sea, está por encima del juicio divino. La orden de Dios fue que esta noticia sea divulgada públicamente, incluso entre las naciones extranjeras. Los pasajes presentan a Bel y Merodac, o a Marduk, ¿no es cierto?, que era el dios nacional de Babilonia. Eran dioses principales babilonios. Al decir que están confundidos en el versículo y quebrantados, se refiere a que los ídolos de Babilonia no pueden salvarlos. Esto representa la derrota, no solo militar, sino religiosa y espiritual también del imperio. Y claro, si son estatuas, de hecho, que no se mueven, ni caminan, ni hablan, ni huelen, ni oyen. ¿No es cierto? Es que los dioses falsos son impotentes. Solo Jehová es el Dios verdadero que tiene poder sobre las naciones. Ahora, ¿qué nación del norte subió para destruir al martillo? ¿Recuerdas la estatua del sueño de Nabucodonosor? ¿Te acuerdas de ese sueño? ¿Qué imperio lo conformaban? Babilonia, que era la cabeza de oro, los medopersas, que eran el pecho y brazos de plata, Grecia, que era el vientre y los muslos de bronce, y Roma, que eran las piernas de hierro y pies, hierro mezclado con barro o arcilla. Entonces, cuando el versículo 3 dice, subió contra ella una nación del norte, ¿quién destruiría a Babilonia? Sería el imperio medo-persa, liderada por Ciro el Grande. Y es la caída del primer imperio.
El juicio fue tan completo que la tierra quedó deshabitada, como una tierra abandonada. Entonces, hombres y animales huyeron de la destrucción. Y eso fue entre los años 539 al año 331 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, mira, mi hermano, la historia se repitió con cada uno de los grandes imperios del mundo antiguo, así tal cual como ocurrió con Babilonia. Medo-Persia, Grecia y Roma recibieron su tiempo de gracia, su tiempo de prueba bajo la mirada de Dios. Cada uno tuvo su oportunidad de cumplir los propósitos del Señor, pero todos fallaron al confiar en su propia fuerza y gloria. A pesar de su grandeza momentánea, la gloria de estos imperios se desvaneció con el tiempo y su poder finalmente se extinguió. Su auge fue seguido inevitablemente por la caída, recordando al mundo que ninguna nación, por poderosa que sea, puede sostenerse si se aparta de la justicia y la voluntad de Dios. El martillo a que se refiere el verso 3, ya te lo dije, ¿no es cierto? ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? Dice. Es el juicio sobre el poder militar de Babilonia. Babilonia era como un martillo, un instrumento de guerra que golpeaba a otras naciones. O sea, representa su poder militar, pero ahora ese martillo ha sido cortado y quebrado. Ha perdido su fuerza. Se ha convertido en una desolación, un lugar destruido, vacío, sin gloria. ¿Cuál sería el impacto mundial de su caída? Tembló la tierra, dice el pasaje, ¿no es cierto? El estruendo es que el mundo entero lo sentirá, dice. El clamor, el grito de angustia o asombro se extenderá por todas las naciones. Su destrucción impactará globalmente, tanto su poder como influencia. Mis hermanos, a veces pensamos que ciertas potencias son intocables, inclusive en la actualidad. A veces decimos Estados Unidos es la potencia mundial, ¿no es cierto? Pero la caída de Babilonia muestra que Dios tiene la última palabra sobre los reinos del mundo. Para Dios no hay potencia poderosa, hermanos, porque el único poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Es el reino de Jesús. Acuérdate de la estatua, es esa piedra grande que vino y destruyó a toda la estatua y la hizo polvo, como dice, ¿no es cierto? ¿Qué juicio pronunció el Señor sobre Babilonia a través de Jeremías? Dios declaró que Babilonia sería destruida y desolada. ¿Qué objetos se usaron como ilustraciones para describir esta caída? Ídolos rotos, un martillo quebrado y un estruendo. Pregunta número 7. Hemos llegado a la parte final de esta lección. Y el subtítulo dice Babilonia. ¿Qué paralelo se puede ver entre el llamado de Dios a través de Jeremías para que su pueblo abandone la Babilonia literal y su llamado al pueblo al fin de los tiempos para que salga de Babilonia espiritual? Y tenemos aquí dos versículos. Jeremías capítulo 50, versículo 8, primera parte, que dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay un paralelismo extraordinario entre las dos Babilonias, ¿no es cierto? Observa este cuadro. Hay varios aspectos aquí. ¿Qué tipo de Babilonia hay? Hay dos tipos de Babilonia. En Jeremías capítulo 50, versículo 8, encontramos a Babilonia literal, que es una ciudad e imperio literal con poder político y religioso. Es decir, el rey Nabucodonosor ejercía ese poder, tanto político como religioso. Es por eso que mandó a construir la estatua y ordenó a los amigos de Daniel que la adorasen, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos no aceptaron. Mientras que Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, nos menciona a Babilonia espiritual, que es un sistema religioso, político, corrupto y apóstata, que tiene al papado como centro del poder.
El Papa, además de ser gobernante, ejerce poder religioso en todo el mundo. ¿Cuál es la razón del llamado? Jeremías dice escapar del juicio y la ira de Dios, mientras que Juan dice no participar en el pecado para no recibir las plagas. ¿Cuál es la acción requerida aquí? Mientras que Jeremías dice salir físicamente de la ciudad, el apóstol Juan dice salir espiritualmente, separarse de doctrinas falsas y prácticas corruptas. ¿Cuál es el objetivo? Jeremías señala salvación física y protección, mientras que Juan, salvación espiritual y protección. ¿Cuál es el mensaje revelador aquí? El profeta Jeremías dice, hay urgencia para evitar destrucción inminente. ¿Y qué dice el profeta Juan? El apóstol dice, hay urgencia para evitar condenación final. Entonces, hermano, en ambos casos hay un llamado a la separación. En ambos casos Dios exige una separación clara y decisiva del pueblo fiel respecto a Babilonia. Sea esta literal o espiritual. El tema es que no se puede mezclar la santidad con el pecado, sin sufrir consecuencias. Segundo, hay que evitar el juicio. Salir de Babilonia es una forma de escapar del juicio divino. En Jeremías la destrucción es física y militar. En Apocalipsis es espiritual y moral, implicando plagas y castigo eterno. Tercero, hay que proteger el alma y la fe. No solo se trata de protección física, como lo dice Jeremías, sino de proteger la fe, como lo dice Juan, y la relación con Dios. Permanecer en Babilonia espiritual implica perder la identidad como pueblo de Dios y caer en su condenación. Y cuarto, hay un mensaje atemporal. Dios sigue llamando a su pueblo a ser fiel y separado en todos los tiempos. Las formas de Babilonia cambian, ciudad, imperio, sistema, ¿no es cierto? Pero el principio de salir del pecado para salvarse permanece de manera constante. Entonces, hermano mío, ¿cuál es la misión de los Jeremías de los últimos tiempos? Hay una misión aquí que tenemos. Si tú lees los versículos, hay una misión implícita dentro de los versículos. ¿Y cuál es ese mensaje que tenemos que proclamar? El primer mensaje es el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis capítulo 4 dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En lenguaje profético, el vino representa una enseñanza, una influencia o una doctrina espiritual. En este caso, vino embriagador son las doctrinas falsas, la confusión religiosa. También implica corrupción espiritual que confunde y adormece la mente. Furor indica intensidad, pasión descontrolada o consecuencias graves. El furor de este vino es el resultado de beberlo, que lleva a la rebelión contra Dios y a la destrucción. Y fornicación se refiere a la infidelidad religiosa. Cuando el pueblo de Dios se une a poderes humanos como el Estado, por ejemplo, o adopta prácticas paganas o idólatras, ¿cierto? Babilonia es llamada la ramera porque se une a los reyes de la tierra, mezclando religión con política para obtener poder. Mi hermano, esa es la combinación que hace la ramera o Babilonia. En conclusión, la influencia espiritual corrupta y embriagadora, que son las doctrinas falsas y prácticas religiosas incorrectas de Babilonia, mezclada con el poder político, lleva a las naciones a la rebelión contra Dios y finalmente a su condenación. Y muchas veces los gobiernos no se dan cuenta. Mi hermano? El segundo mensaje es el mensaje del tercer ángel, que está en Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué significa esto? Significa no compartas, no apoyes ni te involucres en los errores, en las doctrinas falsas o prácticas corruptas de Babilonia espiritual. Significa no seguir enseñanzas que contradicen la palabra de Dios, como por ejemplo la adoración en domingo, ¿no es cierto? La doctrina del pecado, en la cual dice que Jesús nació con naturaleza pecaminosa.
es no participar en un sistema religioso que mezcla verdad con error o religión con poder político. Ser parte de Babilonia entonces implica ser cómplices del pecado, aunque sea por ignorancia o conformismo. Hermanos, Dios llama a su pueblo a separarse de Babilonia espiritual para no compartir su culpa ni sufrir su castigo. Y esa es nuestra misión. Hay muchos hermanos que están en Babilonia, hermanos, pero que nosotros no vamos a su rescate. ¿Qué paralelo se puede ver entre el llamado de Dios a través de Jeremías para que su pueblo abandone a Babilonia literal y su llamado al pueblo al fin de los tiempos para que salga de Babilonia espiritual? Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia para evitar el juicio, tanto en tiempos antiguos, literales, como al final de los tiempos, que es espiritual. A ver, ¿qué hemos aprendido, hermanos de la lista? Hemos aprendido que Dios revela su autoridad absoluta sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. Mediante el profeta anuncia juicio a potencias como Egipto, Moab, Amón, Edom, Babilonia y entre otras. Si leemos con atención cada versículo, cada nación, aunque poderosa en lo humano, no escapa al ojo justo de Dios. Sus pecados, orgullo, violencia e injusticia son expuestos y el Señor declara que vendrá sobre ellas una corrección severa. Esto nos recuerda que el carácter de Dios es santo y justo y que Él no hace acepción de personas ni de pueblos. Mis hermanos, en medio de estos juicios se levanta un mensaje constante. Dios dice, el pecado trae consecuencias. Las naciones que confiaban en sus riquezas, en sus ejércitos o ídolos, fueron finalmente humilladas. Y este principio también aplica a nuestra vida. ¿No es cierto? Cuando ponemos nuestra seguridad en lo material, en el poder o en nuestras propias fuerzas, es porque estamos construyendo sobre la arena. Y Dios anhela que volvamos nuestros corazones a Él y reconozcamos que solo en su justicia hay verdadera seguridad. Sin embargo, el juicio de Dios no es sin propósito, tampoco sin esperanza. A su pueblo, Dios le hace un llamado claro. Huid de Babilonia, salid en medio de ella. Es una invitación a no participar del pecado del mundo, a no dejarnos absorber por la cultura de rebelión y egoísmo que nos rodea. Este mismo llamado aparece en el libro de Apocalipsis como una verdadera advertencia final para el pueblo de Dios. Salir del sistema corrupto antes que venga la destrucción, dice. Es una muestra de la gracia de Dios que siempre da una salida antes del juicio. Queridos amigos, Dios nos sigue llamando a vivir en santidad con Él. No como un pueblo aislado, no, sino como una comunidad santa en medio de un mundo que necesita luz. Estas profecías no son solamente historias antiguas, son una invitación actual a evaluar nuestras alianzas, nuestras lealtades y nuestros corazones. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos mezclándonos con Babilonia o permanecemos firmes en el reino de Dios? Mis hermanos, que este mensaje despierte en nosotros un anhelo por vivir en fidelidad, esperando el día en que Dios restaure completamente su justicia. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos agradecerte por tan importante mensaje que nos has dado por medio del profeta Jeremías, y permite guardar los mensajes en nuestro corazón. Si es tu voluntad, la próxima semana estaremos nuevamente con otra lección. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.